En mi fiesta de graduación, me pidieron que esperara afuera del salón. Mi tía me dedicó una sonrisa falsa y dijo, «Es solo para la familia inmediata». Miré a mi alrededor, todos los demás ya estaban dentro. Así que tomé mi toga y birrete, me di la vuelta y dije, «Parece que celebraré en otro lugar». Mientras me alejaba, mi papá salió corriendo, totalmente desesperado. Ahí fue cuando todo cambió. Imagínense esto. El día de mi graduación, un día que se suponía memorable. 7 de la noche, el restaurante más elegante de la ciudad, un broche de oro a años de esfuerzo. Pero en lugar de entrar a mi propia fiesta, mi tía Patricia me detuvo en la entrada con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Es solo para la familia más cercana, querida», me espetó. Miré a mi alrededor. Todos los demás, familiares y amigos, ya estaban adentro. Mis primos, mis tíos lejanos, todos. Menos yo. Lagerduera. Tomé mi toga y mi birrete, di la espalda y le solté con una rabia contenida, pues parece que tendré que buscar otro lugar para celebrar. Mientras me alejaba, mi papá salió corriendo, pálido, con la cara descompuesta. Ahí fue cuando todo cambió. Pero el golpe ya estaba dado. Esa sonrisa helada de mi tía Patricia. Bloqueando el paso a mi propia fiesta de graduación, mi corazón no solo se encogió, se hizo pedazos. Años y años de sacrificio, de estudiar medicina hasta el cansancio, todas las privaciones de mi madre. ¿Para esto? Para sentirme invisible, parada afuera, como si no existiera. La fiesta es solo para la familia más íntima en este momento, me había dicho. Y en ese instante lo entendí. Esto no era solo una fiesta. Era la confirmación de una vida entera sintiendo que nunca sería suficiente para mi propia familia. Creciendo, mi madre, Janet Williams, lo era todo para mí. Después de que mi papá se fuera cuando yo tenía 3 años, ella se rompió el alma trabajando en 3 empleos, de la mañana a la noche, solo para que tuviéramos un techo. Pero por más cansada que estuviera, siempre encontraba tiempo para mí. Ayudarme con la tarea, animarme en los eventos escolares. La educación es lo único que nadie te podrá quitar, Hannah decía, con los ojos pesados, pero su sonrisa inquebrantable. Tu cerebro es tu boleto a la libertad. Nuestro pequeño apartamento de 2 habitaciones quizás estaba en un barrio que no era el ideal, pero era nuestra fortaleza. Mientras otros niños tenían ropa nueva y juguetes lujosos, mis tesoros eran las visitas a la biblioteca pública. Mi mamá se aseguraba de que nunca me sintiera pobre, incluso convirtiendo los cortes de electricidad en aventuras con linternas. Pero luego estaba la familia extendida, esa era otra historia completamente diferente. La hermana de mi madre, mi tía Patricia, se había casado con dinero, y nunca nos dejaba olvidarlo. Sus tarjetas navideñas eran retratos perfectos de vacaciones exóticas. Cuando organizaban reuniones familiares, a veces éramos invitados, pero siempre nos sentíamos como extraños. Mis primos, Emma, Jake y Tyler, tenían todo lo que yo no. Escuelas privadas, campamentos de verano, padres en cada partido y recital. ¿Por qué a la tía Patricia no le caemos bien?, le pregunté una vez a mi mamá después de un día de acción de gracias particularmente incómodo, donde mi tía hizo un comentario sobre mi vestido de segunda mano. Mi mamá solo me apretó la mano. Algunas personas miden el valor por lo que tienes, no por lo que eres. Esa es su pérdida. A pesar de esas extrañas dinámicas familiares, la escuela se convirtió en mi refugio. Era un lugar donde el esfuerzo equivalía a resultados. Para la preparatoria, tomaba todas las clases avanzadas, trabajaba medio tiempo en una farmacia local. El doctor Soniago, el farmacéutico, vio algo en mí. Tienes un talento natural para recordar las interacciones de los medicamentos, me dijo. Y más importante, te preocupas por las personas detrás de las recetas. Eso es lo que hace a un buen médico. El sueño de convertirme en doctora parecía imposible con nuestra situación financiera. Pero mi madre no quería oír hablar de limitaciones. Me ayudó a buscar becas, asistió a ferias universitarias y pasó horas perfeccionando mis ensayos de aplicación. Cuando llegaron las cartas de aceptación, incluyendo una beca parcial de la Universidad Estatal, bailamos en nuestra pequeña cocina. Algún día serás la doctora Williams, dijo mi mamá, con lágrimas en los ojos. Siempre lo supe. La universidad fue un constante acto de equilibrio entre lo académico, trabajos de estudio y préstamos estudiantiles. Vivía fuera del campus, comía ramen y funcionaba con un mínimo de sueño, pero prosperé académicamente, estando en la lista de honor cada semestre y asegurando puestos de investigación. Luego, en mi último año, todo cambió. La tos persistente y la fatiga de mi mamá no eran solo por el exceso de trabajo. Era cáncer de pulmón en etapa 4. De repente,
Dividía mi tiempo entre las clases y la sala de oncología, tomando notas durante las sesiones de quimioterapia de la misma manera que mi mamá había revisado mis tareas. Ni se te ocurra pausar tus aplicaciones, insistió desde su cama de hospital. Mi hija va a ser doctora. Fui aceptada en la escuela de medicina con una beca, pero la condición de mi mamá se deterioró rápidamente. 6 meses después de su diagnóstico, le tomé la mano mientras daba su último aliento. La mujer que lo había dado todo por mi éxito no me vería lograrlo. El duelo casi me descarrila. Consideré posponer mis estudios, pero la voz de mi mamá en mi cabeza no me lo permitió. En cambio, canalicé mi dolor en un propósito, abordando la escuela de medicina con una obsesión. La póliza de seguro de mi madre cubrió su funeral y dejó lo suficiente para un pequeño pago inicial de un estudio cerca del campus. Los siguientes 4 años fueron un borrón. Laboratorios de anatomía, rotaciones clínicas, exámenes de la junta y un duelo apenas suprimido. Mi familia extendida prácticamente desapareció. Mi tía Patricia envió una tarjeta genérica de condolencias con un cheque de 50 pesos que rebotó. Mis primos ocasionalmente enviaban mensajes de texto en días festivos, pero nuestra conexión se atrofió. Hice algunas amigas cercanas en mi programa, especialmente mi compañera de estudio, Megan, quien se convirtió en la hermana que nunca tuve. Principalmente, me dediqué a convertirme en la doctora que mi madre había imaginado. En mi último año, me otorgaron la beca Preston Memorial para médicos emergentes dedicados a comunidades desatendidas, cubriendo mi matrícula restante y un estipendio. Cuando se acercaba la graduación, envié anuncios a mi familia extendida más por obligación que por expectativa. Para mi sorpresa, mi tía Patricia llamó. «Estamos tan orgullosos de ti, Hannah», dijo, su voz goteando con un entusiasmo que nunca antes me había dirigido. «La familia quiere hacerte una fiesta de graduación adecuada. Eres la doctora de la familia». Estaba desconfiada, pero esperanzada. Quizás, solo quizás, mi logro finalmente les había ganado su respeto. «Suena maravilloso», respondí con cautela. «Déjame todo a mí», me aseguró Patricia. «Tú solo concéntrate en tu ceremonia de graduación. Esta será una celebración digna de la doctora Williams». Por primera vez en años, me permití sentirme emocionada por la familia. Quizás era un punto de inflexión, una oportunidad para sanar viejas heridas. Incluso me di el lujo de comprar un vestido nuevo. La ceremonia de graduación ese día había sido agridulce. Sentada entre mis compañeros, sentí la ausencia de mi mamá como un dolor físico. Cuando llamaron a Hannah Janet Williams, crucé el escenario, escaneando a la audiencia por costumbre, aunque sabía que no había familia allí. Patricia había dicho que me esperarían en el restaurante. «Tu mamá estaría tan orgullosa», dijo mi asesora, abrazándome fuertemente. «Lo sé», respondí, creyéndolo con todo mi corazón. «Ella es la razón por la que estoy aquí». Poco sabía yo que la verdadera prueba de mi fuerza no sería la escuela de medicina sin mi madre, sino enfrentar el continuo rechazo de mi familia en uno de los días más felices de mi vida. El día de la graduación amaneció con un clima perfecto de principios de verano. Después de 4 años de estudios agotadores, noches sin dormir y momentos de duda, lo había logrado. Dra. Hannah Williams. La idea todavía se sentía surreal. Pasé tiempo extra arreglándome, sabiendo que este era un día que mi madre había soñado. Mi vestido fue un capricho, un modelo azul marino hasta la rodilla con sutiles detalles de encaje por el que había ahorrado durante semanas. «A mamá le encantaría esto», susurré a mi reflejo, tocando el pequeño dije que contenía su foto y que llevaba alrededor de mi cuello. Durante los actos de graduación, no dejaba de pensar en la fiesta de después. Mi tía Patricia me había enviado los detalles exactos por mensaje de texto. «Reservación en The Garland a las 7 de la tarde. Tenemos el salón privado en la parte de atrás. Todos están tan emocionados de celebrar contigo». The Garland era uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. El hecho de que mi tía hubiera elegido un lugar así parecía un esfuerzo genuino para hacer esto especial. A pesar de nuestra historia, sentí un destello de esperanza. Después de la ceremonia, recibí mensajes de felicitación de varios primos. «No puedo esperar a verte esta noche», de Jaque. «Tan orgullosa de ti, hermana». «Nos vimos en The Garland», de Emma. La doctora de la familia. «Guardame un poco de pastel», de Tyler. Cada mensaje alimentaba mi creciente optimismo. Quizás las cosas realmente serían diferentes ahora. Pasé brevemente por casa para refrescarme, guardando mi toga y mi birrete para la fiesta. El viaje de Garland tomó 15 minutos y ensayé respuestas elegantes. El restaurante era aún más impresionante de lo que había imaginado. Una mansión histórica convertida con una gran entrada y elegantes jardines.
Vi varios autos de miembros de mi familia. Mientras me acercaba a la entrada, con mi portatítulos bajo el brazo, pude escuchar música y risas desde adentro. La anfitriona sonrió. Bienvenida a The Garland. ¿Tiene una reserva? Estoy aquí para la fiesta de los Williams, expliqué. Creo que tienen el salón privado. Su expresión se iluminó. Oh, sí. Ya están todos instalados en la parte de atrás. Se ve maravilloso. Permítame buscar a alguien que la acompañe. Hannah, ahí estás. Me giré para ver a mi tía Patricia acercándose, impecablemente vestida con un costoso traje pantalón de seda. Su cabello, perfecto de salón, no se movió ni un centímetro. Algo en su expresión hizo que mi estómago se tensara instintivamente. Yo me encargo, le dijo a la anfitriona antes de volverse hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hannah, querida, ¿te ves bien? La ligera pausa antes de bien no me pasó desapercibida, pero aparté la familiar sensación de ser juzgada. Gracias por organizar esto, tía Patricia. El restaurante es hermoso. Ella miró a su alrededor como asegurándose de que nadie pudiera escucharnos. Sobre eso, apenas estamos terminando de acomodar todo adentro. ¿Te importaría esperar aquí afuera unos minutos, solo hasta que estemos listos? Parpadi, confundida. ¿Listos? Pero pensé. Es solo para la familia más cercana en este momento, dijo ella con firmeza, alisando una arruga invisible de su manga. Tenemos algunas cosas que discutir antes de la celebración real. Familia cercana, repetí las palabras, que no tenían sentido. Pero yo soy familia, y no se supone que esta fiesta es para mí. La expresión de mi tía Patricia se tensó. Claro que sí, Hannah. No seas dramática. Solo necesitamos unos minutos para finalizar algunas cosas. ¿Entiendes? Mientras estábamos en la entrada, pude ver más allá de ella hacia el salón privado. A través de la puerta entreabierta, vislumbré mesas bellamente decoradas con flores y globos. Un letrero que decía «Felicidades, doctora» Williams colgaba en la pared del fondo. La habitación estaba llena de gente, no solo la familia inmediata, sino parientes lejanos que apenas reconocía y amigos de la familia que no había visto en años. Todos estaban adentro. Todos, excepto yo. Una pareja entró al restaurante detrás de mí, mirándome con curiosidad mi toga y mi birrete. La mujer sonrió. Felicidades por tu graduación. Gracias, logré decir, mi voz sonando lejana. Mi tía Patricia parecía molesta por la interrupción. Solo espera aquí. Alguien vendrá a buscarte cuando estemos listos. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el salón privado sin esperar mi respuesta. A través de la puerta, vislumbré a mis primos, a mi tío y al menos a otras 20 personas, todos charlando y sosteniendo copas de champán. Nadie parecía estar preparando las cosas. Ya estaban en plena celebración. Me quedé inmóvil, agarrando mi portatítulos tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La realidad se me fue hundiendo lentamente. Esta era mi fiesta de graduación, sin embargo, yo era la única a la que no se le permitía entrar. La anfitriona me lanzó una mirada de simpatía, ocupándose con los menús, claramente incómoda. Mi pecho se apretó mientras la vergüenza me invadía. Los recuerdos de la infancia regresaron. Estar sentada en la mesa de los niños mucho después de que mis primos pasaran a la mesa de los adultos, recibir regalos obviamente re-regalados mientras mis primos desenvolvían los últimos sistemas de videojuegos, ser presentada como la hija de Janet en lugar de por mi nombre. Había pensado que obtener mi título de medicina finalmente me haría digna a sus ojos. De pie aquí, con toga y birrete, diploma en mano, me di cuenta de que nada había cambiado. Seguía siendo la forastera, todavía no lo suficientemente buena para la familia cercana. La misma sensación de insuficiencia que me había perseguido durante toda la infancia recorrió mi espalda. ¿Había algo fundamentalmente poco adorable en mí? Lógicamente, sabía que este era su problema, no el mío. Pero la lógica hace poco para aliviar el dolor del rechazo, especialmente de personas que se supone que te aman incondicionalmente. Me encontré retrocediendo hacia la puerta, casi chocando con otro invitado que llegaba. Mis manos temblaban y mi cara ardía de humillación. Una parte de mí quería empujar a mi tía Patricia, entrar a esa habitación y exigir el reconocimiento que me había ganado. Pero otra parte, la niña pequeña que había aprendido temprano a esperar decepciones de todos, excepto de su madre, solo quería desaparecer. ¿Está todo bien, señorita?, preguntó la anfitriona, con preocupación en su voz. No pude responder. Mi garganta se había cerrado, y me sentía peligrosamente cerca de las lágrimas. Los sonidos de celebración de la sala privada parecían hacerse más fuertes, burlándose de mí.
Alguien rió, un sonido despreocupado que me atravesó como un dolor físico. Por un momento, me quedé suspendida entre luchar y huir, insegura de qué instinto ganaría. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Megan. ¿Cómo va la fiesta familiar? Te mando fuerza. Megan, que me había visto superar ataques de pánico antes de los exámenes. Megan, que me había ayudado cuando lloraba en los aniversarios de la muerte de mi madre. Megan, que era más familia para mí que cualquiera en ese salón privado. Ese mensaje de texto fue el salvavidas que necesitaba para alejarme del borde de un colapso público. Respiré hondo, enderecé los hombros y tomé una decisión. No rogaría por un lugar en mi propia celebración. Pasaron 20 minutos mientras esperaba incómodamente en el vestíbulo del restaurante. Cada minuto se estiraba dolorosamente, marcado por miradas curiosas de los comensales que llegaban y miradas cada vez más comprensivas de la anfitriona. Seguía revisando mi teléfono, medio esperando un mensaje de texto que dijera que podía entrar, medio considerando llamar a un Uber para escapar de esta humillación. ¿Estás esperando a tu fiesta, cariño?, preguntó una anciana mientras ella y su esposo se iban. ¿Necesitas ayuda para encontrarlos? Force una sonrisa. No, gracias. Ellos saben que estoy aquí. Esa fue la peor parte. Sabían exactamente dónde estaba. Justo afuera de la puerta, excluida de mi propia celebración de graduación. Le envié un mensaje de texto a Megan. No lo vas a creer. Estoy afuera de mi propia fiesta. Patricia dijo, es solo para la familia más cercana en este momento. Su respuesta fue inmediata. WTF? ¿Ya es tu fiesta? ¿Quieres que vaya para allá? Todavía no. Solo necesitaba desahogarme. Desplacé las fotos antiguas en mi teléfono para distraerme, encontrando una de mi cumpleaños número 12. Mamá había ahorrado durante meses para organizarme una pequeña fiesta en la pista de patinaje local. Había invitado a toda mi clase y a la familia extendida. Solo se presentaron 2 compañeros de clase. Ningún familiar vino. Más tarde, nos enteramos de que mi tía Patricia había organizado una fiesta en la piscina para Emma ese mismo día, a pesar de que mi mamá había mencionado específicamente mi cumpleaños. Cuando se la confrontó, mi tía Patricia simplemente dijo, bueno, los amigos de Emma ya contaban con esta fecha. Estoy segura de que Hannah entiende. Yo no lo había entendido. Realmente no. Mi mamá había intentado hacerlo especial de todos modos, patinando conmigo y mis 2 amigos, comprando un pastel helado y tomando fotos divertidas en un fotomatón que todavía atesoro. Pero recordaba haber llorado esa noche, preguntándole a mi mamá qué me pasaba para que mi propia familia no quisiera celebrarme. Otro recuerdo afloró, mi graduación de preparatoria. Mi mamá había estado tan orgullosa, animando ruidosamente cuando llamaron mi nombre. Habíamos planeado una pequeña cena después, invitando a la familia de mi tía Patricia y a algunos otros parientes. Solo el tío Robert se había presentado, trayendo una tarjeta firmada por todos los demás, alegando varios conflictos de último minuto. Más tarde esa semana, las redes sociales revelaron la verdad. Todos habían asistido a un partido de béisbol juntos en su lugar. Mis pensamientos fueron interrumpidos por la apertura de la puerta del restaurante. Mi primo Jaque salió, luciendo incómodo. Hola, dijo, sin mirarme a los ojos. Disculpa la espera. Me crucé de brazos. ¿Qué está pasando, Jaque? ¿Por qué estoy aquí afuera mientras todos los demás están adentro? Se movió de peso, luciendo exactamente como lo hacía cuando éramos niños y mentía sobre quien había roto el jarrón de la abuela. La tía Patricia solo está organizando una sorpresa. Ya sabes cómo es ella con tener todo perfecto. Una sorpresa en mi fiesta de graduación a la que no se me permite asistir. Jaque hizo una mueca. No es así. Ella solo quiere hacer un anuncio antes de que entres. Solo serán unos minutos más. A través de la puerta detrás de él, pude ver a la gente comiendo aperitivos y bebiendo champán. Alguien estaba tomando fotos grupales. Esto no parecía una preparación para una sorpresa. Parecía una fiesta en pleno apogeo. Jake, sé honesto conmigo. ¿Qué está pasando realmente? Finalmente me miró, con la culpa escrita en sus facciones. Mira, no estoy de acuerdo con esto, ¿ok? Le dije a mamá que esto estaba mal, pero ya sabes cómo se pone ella. ¿Cómo se pone con qué? Bajó la voz. Ella va a dar un gran discurso sobre lo orgullosa que está la familia de tener ahora una doctora y cómo todos te hemos apoyado durante la facultad de medicina. Hay gente de la firma de papá aquí, clientes importantes. Ella lo está haciendo ver como si hubieran pagado por tu educación. La audacia era asombrosa. No me habían dado un centavo. Jaque,
Tu mamá me envió una tarjeta de condolencias cuando mi madre murió con un cheque que rebotó. Ninguno de ustedes vino siquiera a mi ceremonia de la bata blanca. Jake tuvo la decencia de parecer avergonzado. Lo sé. Debí haber estado allí. Es solo, ya sabes cómo es. No lo sabía. Siempre había sido la obligación familiar, no un verdadero miembro de su círculo. La pariente pobre de la que ocasionalmente se acordaban por deber, no por amor. Lo siento, Hannah. Realmente estoy orgulloso de ti, dijo Jake, sonando sincero por primera vez. Debo volver adentro antes de que mamá note que me fui. Mientras se retiraba, sentí que el dolor se transformaba en algo más caliente y agudo. Ira. ¿Cómo se atrevían a usar mi logro como moneda social mientras me excluían? ¿Cómo se atrevía mi tía Patricia a fingir que tenía algo que ver con mi éxito? Pensé en mi madre, que se había esforzado hasta el agotamiento para darme oportunidades, que me había ayudado a estudiar para el MCAT mientras se sometía a quimioterapia, que me había hecho prometer en su lecho de muerte que terminaríamos lo que habíamos comenzado. No dejes que nada te detenga, había susurrado, su mano frágil en la mía. Y no dejes que nadie te haga sentir pequeña. Estás destinada a grandes cosas, Hannah. Parada afuera de ese restaurante, con mi toga y mi birrete, sentí su ausencia como un dolor físico. Ella habría irrumpido en esa sala y exigido respeto para su hija. Pero mamá no estaba aquí. Solo estaba yo, y tenía que tomar una decisión. Mi teléfono vibró de nuevo con un mensaje de Megan. ¿Cuál es la dirección? Voy para allá. En ese momento, me di cuenta de algo importante. La familia no se definía por la sangre. Se definía por quien te apoyaba, quien celebraba tus victorias y te ayudaba en las derrotas. Según esa definición, mi tía Patricia y la mayoría de las personas en esa sala no eran mi familia en absoluto. Miré a través de la puerta de cristal la celebración que ocurría sin mí. A través de la ventana, pude ver a mi tía Patricia en el centro de atención, gesticulando dramáticamente mientras hablaba con un grupo de extraños bien vestidos. Esto no era sobre mí. Nunca había sido sobre mí. Era sobre el deseo de mi tía Patricia de asociarse con mi logro sin tener que reconocer su fracaso en apoyarme cuando realmente importaba. Se trataba de apariencias, no de la realidad, de la historia que ella quería contar, no de la verdad de lo que había sucedido. La comprensión no disminuyó el dolor, pero sí me aclaró algo. Estaba harta de esperar la aprobación de personas que no tenían intención de darla. Estaba harta de hacerme pequeña para encajar en lugares donde no era genuinamente querida. Era la hija de mi madre, y era hora de que me defendiera a mí misma como ella siempre lo había hecho por mí. Después de casi 40 minutos de estar de pie en el vestíbulo, me había convertido en parte de la decoración del restaurante. La anfitriona había dejado de preguntar si necesitaba algo, y los recién llegados ya no me miraban con curiosidad. Yo era simplemente la mujer con el traje de graduación, esperando eternamente. A través de la puerta entreabierta del salón privado, podía ver la celebración continuar sin mí. Un mesero pasó llevando una bandeja de postres elegantes, pequeños bocadillos de chocolate cubiertos con lo que parecía oro comestible. A mamá le habría parecido ridículo, habría bromeado. Comida que se usa, no que se come. Cambié de posición para tener una mejor vista y me quedé paralizada cuando vi a mi tía Patricia de pie a la cabecera de la mesa principal, con una copa de champán levantada. La sala se silenció mientras comenzaba a hablar, su voz llegando claramente hasta donde yo estaba. Como decía, nuestra familia siempre ha valorado la educación por encima de todo, proclamó. Cuando mi querida hermana Janet falleció, Robert y yo prometimos que nos aseguraríamos de que Hannah completara su camino para convertirse en doctora. No fue fácil, pero la familia cuida de la familia. La mentira descarada me cortó la respiración. No solo no habían brindado ningún apoyo, sino que mi tía Patricia me había desalentado activamente de gastar dinero en más escuela después de la muerte de mi mamá, sugiriéndome que consiguiera un trabajo de verdad. Y ahora, continuó, estamos tan orgullosos de celebrar a la doctora Hannah Williams, la médica de nuestra familia. Aunque hoy se ha retrasado un poco con estilo, una risa ligera recorrió la sala. No podríamos estar más orgullosos de su logro y de nuestra parte en él. Debí haber hecho algún sonido porque la anfitriona me miró con preocupación. Dentro de la habitación, alguien había colocado un gran retrato mío con mi bata blanca en un caballete. Era mi foto oficial de la Facultad de Medicina. Junto a ella había una foto enmarcada más pequeña de mi madre, la misma que tenía en mi mesita de noche. La visión de la imagen de mi madre siendo utilizada en la farsa fue la gota que colmó el vaso. Mientras observaba, un mesero se acercó a mi tía y le susurró algo. Sus ojos se desviaron hacia la puerta, hacia mí, y su expresión se tensó. Ella asintió y continuó su discurso como si nada hubiera pasado.
Momentos después, el mesero salió al vestíbulo y se me acercó con cautela. Disculpe, señorita Williams. Creo que usted es la invitada de honor. Asentí, sin palabras. Su tía me pidió que verificara si todavía estaba esperando. Parecía incómodo. Dijo que le dijera que ya casi están listos para usted. ¿Casi listos? Después de 45 minutos en mi propia fiesta de graduación. ¿Cuánta gente hay ahí?, pregunté. Él miró hacia la habitación. Unos 50, creo. Es una gran asistencia. 50 personas celebrando un logro con el que no tuvieron nada que ver, mientras la verdadera graduada estaba afuera como un paquete no deseado. Pensé en mis opciones. Podría seguir esperando. Eventualmente se me permitiría entrar y fingir que nada de esto había sucedido. Podría armar un escándalo, irrumpir y desenmascarar las mentiras de mi tía Patricia. Podría irme en silencio y dejar que continuaran su farsa sin mí. ¿Qué serviría mejor a mi dignidad? ¿Qué honraría la memoria de mi madre y los valores que ella me había inculcado? Mamá siempre había enfatizado tomar el camino correcto, pero también me había enseñado que el respeto por uno mismo no era negociable. Nunca ruegues por un asiento en una mesa donde no eres valorada, me había dicho una vez. Mejor construye tu propia mesa. Mientras estaba allí deliberando, vi a través de la puerta como un mesero sacaba un gran pastel decorado con "Felicidades, doctora Williams" en una elegante caligrafía. Mi tía Patricia se estaba posicionando junto a él, claramente planeando salir en todas las fotos. Mi prima Emma estaba ajustando el letrero de "Felicidades, graduada", asegurándose de que fuera visible en las fotos. Estaban creando una narrativa que borraba mi lucha, el sacrificio de mi madre y su propia ausencia durante los años más difíciles de mi vida. Estaban reescribiendo la historia para presentarse como la familia solidaria y generosa que nunca habían sido. La revelación me golpeó con una claridad asombrosa. Nada de lo que pudiera decir o hacer cambiaría lo que eran fundamentalmente. Ningún logro mío sería suficiente para que me aceptaran verdaderamente. Podría convertirme en cirujana general, y mi tía Patricia aún encontraría una manera de hacerme esperar afuera de mi propia celebración, mientras se atribuía el mérito de mi éxito. Miré mi traje de graduación, las insignias académicas que tanto me había esforzado por ganarme el derecho a usar. Los colores azul y dorado de mi universidad, los cordones de honor que significaban que me gradué con distinción. Esto era mío, mi logro, mi momento, y me negué a que fuera secuestrado por personas que no merecían compartirlo. Con repentina determinación, comencé a desabrocharme la toga. Me la quité, seguida del birrete, y los doblé cuidadosamente sobre mi brazo junto con mi portatítulos. La anfitriona me miró con curiosidad mientras me enderezaba los hombros y respiraba hondo. Caminé hacia la puerta del salón privado y la abrí lo suficiente como para llamar la atención de mi tía Patricia. La conversación más cercana a la puerta vaciló cuando la gente me notó. La sonrisa de mi tía parpadeó por un momento antes de recuperarse. «Ahí está», exclamó, aunque no lo suficientemente alto como para interrumpir las conversaciones que ocurrían más atrás. «Ya casi estamos listos para tu gran entrada, querida». Mantuvimos la mirada. «No es necesario, tía Patricia. Veo que todos están pasando un rato maravilloso celebrando algo, pero como esto claramente no se trata de mí, los dejaré». Su sonrisa se endureció. «No seas ridícula, Hannah. Por supuesto que se trata de ti. Estamos todos aquí para celebrarte». «¿En serio? Porque he estado parada afuera por casi una hora mientras usted les contaba a todos cómo me apoyó durante la Facultad de Medicina, lo cual es interesante ya que no la he visto desde el funeral de mi mamá hace 4 años». Algunas conversaciones cercanas se detuvieron mientras la gente sintonizaba nuestro intercambio. Los ojos de mi tía Patricia se movieron nerviosamente. «Este no es el momento ni el lugar para dramas, Siseo. Podemos discutir cualquier malentendido más tarde». Sacudí la cabeza. «No hay ningún malentendido. Usted quería el capital social de tener una doctora en la familia sin tener que apoyarme para convertirme en una. Usted quería la fiesta sin la persona». Mensaje recibido, alto y claro. «Lava mi toga, y mi burrito de platos». Llevaré esto y mis verdaderos logros a otro lugar. Supongo que celebraré con la gente que realmente estuvo para mí durante el camino. El silencio atónito que siguió fue profundamente satisfactorio. Por una vez, mi tía Patricia parecía sin palabras. Mi primo Jaque se levantó a medias de su asiento, luciendo en conflicto, mientras Emma y Tyler miraban con la boca abierta. «Hannah, espera», comenzó el tío Robert, pero yo ya estaba dándome la vuelta. Mientras salía del restaurante, sentí una curiosa mezcla de emociones. Dolor e ira, sí, pero también una sorprendente ligereza.
Por primera vez en mi vida, me había enfrentado a las dinámicas familiares que me habían hecho sentir inadecuada desde que tengo memoria. Me había negado a aceptar migajas de atención cuando merecía un lugar completo en la mesa. Afuera, en el cálido aire de la noche, respiré hondo y le envié un mensaje de texto a Megan. Me voy. ¿Puedo ir a tu casa? Su respuesta fue inmediata. Ya estoy preparando todo. Trae hielo. Sonreí a través de las lágrimas que finalmente se habían escapado. Mi familia elegida podría ser más pequeña, pero era real, y eso valía la pena celebrarlo. Conduje exactamente 3 cuadras desde The Garland antes de detenerme en el estacionamiento de una gasolinera, incapaz de ver a través de mis lágrimas. El peso total de lo que acababa de suceder se estrelló sobre mí como una ola. Me senté al volante, aferrando mi toga de graduación cuidadosamente doblada y sollocé profunda y temblorosamente, sollozos que venían de un lugar de dolor acumulado. Lloré por mi madre, que debería haber estado allí, por el apoyo familiar que nunca había recibido, y por la niña que llevaba dentro que aún anhelaba la validación de personas que nunca se la darían. Cuando la tormenta inicial pasó, llamé a Megan, mi voz aún ronca de emoción. Están haciendo una fiesta para mí a la que no me permiten asistir, le expliqué. Lo absurdo de la situación me golpeó de nuevo. Patricia literalmente se está atribuyendo el mérito de haberme puesto en la facultad de medicina. Esos humanos son una basura total, se encabronó Megan. Sabía que tu tía era mala, pero esto es otro nivel. Me sequé los ojos, emborronando mi maquillaje cuidadosamente aplicado. No sé por qué me sorprende. Esto es más de lo mismo, ¿verdad? Siempre me han tratado así. Por eso estás mejor sin ellos. Ven ahora mismo. Ya le envié un mensaje al grupo. ¿Qué grupo? El verdadero comité de celebración, dijo con determinación. Solo trae tu trasero aquí con hielo. Cuando llegué al apartamento de Megan 20 minutos después, mi teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. Múltiples mensajes de texto de Jaque. Eso estuvo muy mal. Lo siento. Mamá está tratando de decir que tuviste un berrinche. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Y sorprendentemente, uno del tío Robert. Tu madre se avergonzaría de cómo te trataron hoy. Debí haber hablado antes. Esto no está bien. Silencié mi teléfono y me concentré en subir las escaleras hasta el apartamento de Megan en el 3er piso. Una bolsa de hielo en una mano, la toga de graduación y el diploma en la otra. Cuando abrió la puerta, fui recibida por el sonido de música festiva y la vista de decoraciones colgadas apresuradamente, un letrero escrito a mano que decía «Felicidades, doctora». Hannah se extendía por su sala, y globos azules y dorados pegados a las paredes. Pero más sorprendente aún eran las personas reunidas allí. El doctor Soniago de la farmacia donde había trabajado en la preparatoria, mi grupo de estudio de la Facultad de Medicina, 2 de mis profesores favoritos y varios amigos de mis rotaciones clínicas. Al menos 15 personas, todas sonriendo y aplaudiendo mientras entraba. «Sorpresa», dijo Megan, abrazándome fuertemente. La verdadera celebración, con gente a la que realmente le importas un carajo. Me quedé inmóvil en la entrada, abrumada por la espontánea muestra de apoyo. ¿Cómo los llamaste a todos? Todos dejaron lo que estaban haciendo. Eso es lo que hace la verdadera familia, dijo el doctor Soniago, acercándose. El cabello ya gris donde antes había sido negro, pero sus amables ojos inalterables. No me habría perdido celebrar este hito contigo, Hannah. Todavía recuerdo a la adolescente que me hacía 1000 preguntas sobre las interacciones de los medicamentos. Sabía entonces que serías una doctora excepcional. Mi profesor de anatomía, el doctor Chin, levantó una copa. Por la doctora Williams, una de las estudiantes más dedicadas que he tenido el placer de enseñar. Tu madre estaría estallando de orgullo. La calidez genuina en esa habitación fue como pisar la luz del sol después de años en la sombra. Estas personas realmente habían sido parte de mi viaje, habían sido testigos de mis luchas y éxitos, habían ofrecido ayuda cuando la necesitaba, habían celebrado mis victorias incrementales a lo largo del camino. Mientras nos apretujábamos en el pequeño apartamento de Megan, compartiendo brindis y anécdotas improvisadas, mi teléfono seguía vibrando. Finalmente lo revisé para encontrar notificaciones de redes sociales. Mis primos y otros miembros de la familia habían comenzado a publicar mensajes de felicitación públicamente. Tan orgullosa de mi brillante prima, la doctora Hannah Williams. Almohadilla orgullo familiar almohadilla doctora en la familia de Emma, quien apenas me había hablado 10 palabras en los últimos 4 años. Enorme respeto por mi prima que completó la facultad de medicina a pesar de desafíos increíbles. Almohadilla inspiración de Tyler, quien nunca me había preguntado cómo estaba después de la muerte de mi mamá.
La duplicidad era asombrosa. Estaban construyendo una narrativa pública de apoyo familiar mientras la realidad no podía ser más diferente. Se lo mostré a Megan, quien puso los ojos en blanco dramáticamente. Clásico. Están controlando los daños. Seguro tía Patricia los está obligando a publicar eso. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi lo rechacé, pero algo me hizo contestar. ¿Es Hannah Williams?, preguntó una voz de mujer. Sí, soy yo. Soy Marjorie, la gerente de eventos de The Garland. Quería disculparme personalmente por lo sucedido esta noche. Su situación fue llevada a mi atención por varios de nuestros empleados que estaban muy preocupados. Me metí en la habitación de Megan para tener privacidad. Oh, gracias, pero no fue culpa del restaurante. Sin embargo, lo que pasó fue inaceptable. He trabajado aquí durante 15 años y nunca había visto algo así. Hizo una pausa. Debo decirle que poco después de que usted se fue, se armó un buen escándalo. Varias personas se marcharon, incluyendo un caballero mayor, que creo que era su tío. Mi corazón dio un salto. ¿El tío Robert se fue? Sí. Y fue bastante vocal sobre su desaprobación. 2 jóvenes lo siguieron. Parecían de su edad. Jake White Tyler. Eso fue inesperado. La fiesta se disolvió bastante rápido después de eso, continuó Marjorie. Su tía intentó continuar como si nada hubiera pasado, pero fue incómodo, por decirlo menos. Una pequeña y mezquina parte de mí se sintió satisfecha al escuchar que mi partida había interrumpido su evento cuidadosamente orquestado. Pero principalmente, me sorprendió que el tío Robert y mis primos realmente hubieran tomado una postura. Aprecio que me lo haga saber, le dije. Hay una cosa más, añadió. El caballero, su tío, pagó la cuenta en su totalidad, pero dejó instrucciones de que el pastel le fuera entregado a usted. Nos dejó su dirección. ¿Sería aceptable mañana por la mañana? Le di la dirección de Megan en su lugar, le di las gracias y volví a la celebración en la sala con una extraña sensación de reivindicación. Al menos parte de mi familia había reconocido la injusticia. A medida que avanzaba la noche, recibí 3 llamadas más del tío Robert, que dejé ir al buzón de voz, no lista para hablar. Pero sí escuché sus mensajes. Hannah, soy el tío Robert. Lo que pasó esta noche fue inexcusable. Patricia no tenía derecho a tratarte así, especialmente en el día de tu graduación. Debí haberlo detenido de inmediato. Por favor, llámame cuando puedas. Unos minutos después, soy yo de nuevo. Me he ido de la fiesta. Jake y Tyler también. Estamos en la cafetería de la calle principal si quieres unirte a nosotros. Sin presiones, pero la puerta está abierta. Y luego, 1 hora más tarde, solo para saber si estás bien. Entiendo si no quieres hablar ahora. Solo quiero que sepas que lo siento mucho y me gustaría arreglar las cosas si me das la oportunidad. Le mostré los mensajes a Megan, quien había sido mi roca en cada crisis de la Facultad de Medicina. ¿Qué piensas?, le pregunté. ¿Debo llamarlo? Ella lo consideró seriamente. Está haciendo un esfuerzo. Eso es más de lo que se puede decir del resto. Quizás escúchalo, pero establece límites. No le debes a nadie un perdón automático. Asentí, sintiendo una nueva sensación de empoderamiento. Durante demasiado tiempo, había aceptado las migajas de conexión familiar que me lanzaban. Pero haberme defendido en el restaurante había cambiado algo fundamental. Merecía algo mejor. Y por primera vez, realmente lo creí. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Jake. Me equivoqué mucho. Debí haberte defendido de inmediato. Me fui con papá y Tyler. ¿Podemos hablar mañana? La celebración a mi alrededor continuó, genuina, cálida y solidaria. Estas personas se habían presentado cuando importaba. Estaban celebrando mi logro, no usándolo para su propio capital social. Así es como se suponía que se sentía la familia. El doctor Soniago levantó su copa de nuevo. Propongo otro brindis, no solo por el logro de Hannah, sino por su carácter. Janet crió a una hija con integridad, persistencia y compasión. Esas cualidades te harán una médica excepcional. Mientras todos chocaban las copas, mi compañero de laboratorio de anatomía, Marcus, gritó, un discurso de la doctora. Rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, encontré mi voz. No podría haber hecho esto sin todos ustedes. La Facultad de Medicina es imposible de superar sola. Y cada uno de ustedes me ayudó de maneras que quizás ni siquiera se dan cuenta. Se me quebró la voz. Mi mamá solía decir que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de quien se presenta. Todos ustedes se presentaron, no solo hoy,
sino durante todo este viaje. Levanté mi copa sintiendo una agridulce mezcla de dolor y gratitud. Por mi mamá, que me puso en este camino, y por todos ustedes, mi familia elegida que me ayudó a terminarlo. Mientras las lágrimas brotaban, sentí que mi teléfono vibraba de nuevo con otro mensaje de texto. De una fuente inesperada. Hannah, tu comportamiento esta noche fue vergonzoso e infantil. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos lo pagas? Siempre has tenido un toque dramático, igual que tu madre. Se lo mostré a Megan, quien jadeó indignada. Pero en lugar del dolor que quizás habría sentido antes, me encontré riendo. El mensaje era tan transparentemente manipulador, tan claramente diseñado para hacerme cuestionar mi propia realidad, que había perdido su poder. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Megan. Borré el mensaje sin responder y guardé mi teléfono. Voy a celebrar que me convertí en doctora con gente que realmente está feliz por mí. El resto puede esperar hasta mañana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. No del dolor por mi madre, que siempre sería parte de mí, sino de la desesperada necesidad de aprobación de personas que nunca la darían libremente. Había construido mi propia mesa, tal como mi mamá me había aconsejado, y estaba llena de personas que genuinamente se preocupaban. Esa noche, rodeada de apoyo y celebración genuinos, finalmente comprendí que no había perdido a mi familia cuando mi madre murió. Simplemente necesitaba reconocer la familia que ya tenía. La mañana después de la graduación amaneció brillante y clara, tanto afuera como dentro de mí. Desperté en el sofá de Megan con el olor a café y el suave tintineo de la preparación del desayuno. Me dolía un poco la cabeza por el champán que habíamos consumido, pero la resaca emocional que esperaba estaba sorprendentemente ausente. En su lugar, había una sensación de claridad que no había experimentado en años. «Buenos días, doctora», dijo Megan, entregándome una taza humeante. «¿Cómo se siente ser tanto doctora como una rebelde familiar oficial?» Me reí, sentándome y aceptando el café con gratitud. Sorprendentemente bien, aunque tengo unas 20 llamadas perdidas que atender. Mi teléfono, de hecho, había estado encendido desde el amanecer. Mensajes del tío Robert, Jake, Tyler e incluso Emma. Notablemente ausente era cualquier comunicación de la tía Patricia más allá de su mensaje pasivo-agresivo de la noche anterior. Los revisé mientras tomaba mi café, tratando de decidir mi próximo paso. «El pastel se entrega a las 10», le recordé a Megan. «Sí, pastel de graduación robado para el desayuno. Estoy lista para ese nivel de mezquindad». Alrededor de las 9:30, mientras aún estábamos en pijama discutiendo si responder a alguno de los mensajes, un golpe inesperado sonó en la puerta. Megan se asomó por la mirilla y se volvió hacia mí con los ojos muy abiertos. «Es tu tía Patricia», susurró. «Y no se ve feliz». Se me revolvió el estómago. Yo no le había dado a The Garland la dirección de Megan. Solo el tío Robert tenía esa información. Él debió habérsela dicho a su esposa. «No tienes que verla», dijo Megan con firmeza. «Puedo decirle que se vaya». Lo consideré por un momento. Huir o esconderme solo reforzaría la dinámica que había existido toda mi vida. Patricia como figura de autoridad, yo como la niña reprendida. Era hora de cambiar ese patrón. «No, hablaré con ella», decidí, levantándome. «Pero aquí, en mis términos». Rápidamente me pasé un cepillo por el cabello y me enderecé la ropa arrugada del día anterior. No era lo ideal, pero ya no se trataba de apariencias. Cuando abrí la puerta, mi tía Patricia estaba allí con otro atuendo impecable, su bolso aferrado firmemente contra su cuerpo como una armadura. Sus labios estaban apretados en una línea fina, toda su postura irradiaba desaprobación. «¿Puedo pasar?», preguntó con rigidez. «Puedes decir lo que viniste a decir desde aquí», respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Sus ojos se entrecerraron ante este desafío. «Esta no es una conversación para pasillos, Hannah. Te crié mejor que eso». «En realidad, usted no me crió en absoluto. Mi madre lo hizo, y ella me enseñó que el respeto se gana, no se concede automáticamente basándose en un título familiar». Mi tía Patricia se estremeció casi imperceptiblemente. Por un momento, vi algo parpadear en su rostro. No ira, sino algo más complejo. «Bien», dijo después de una pausa. «Vine a decirte que tu comportamiento de ayer fue inaceptable. ¿Tienes idea de cuánto costó esa fiesta? ¿Cuántas conexiones importantes estaban allí específicamente para conocerte? Avergonzaste a toda la familia». Me apoyé en el marco de la puerta, considerando sus palabras. Eso es interesante porque, desde donde yo estaba parada, afuera de mi propia fiesta, parecía que el evento se trataba más de usted que de mí.
Se atribuía el mérito de haberme apoyado durante la facultad de medicina cuando ambas sabemos que eso no es cierto. Somos familia, insistió. Tus logros se reflejan en todos nosotros. Familia, repetí la palabra, amarga en mi lengua. ¿Dónde estaba esta familia cuando mamá se estaba muriendo? ¿Dónde estaba esta familia cuando yo trabajaba en 3 empleos para pagar el alquiler durante mi primer año de facultad de medicina? ¿Dónde estaba usted, tía Patricia, cuando necesitaba apoyo real, no una fiesta performática después de haber tenido éxito? Ella ajustó su bolso, claramente incómoda. Tu madre eligió su camino. Siempre tuvo que hacer todo a su manera. Incluso cuando ofrecimos ayuda. Esta flagrante revisión de la historia encendió algo en mí. ¿Qué ayuda? Cuando mamá se agotó trabajando para mantenerme porque su familia, decidió que no valía la pena apoyarla cuando se convirtió en madre soltera. Todos la juzgaron, la excluyeron, la hicieron sentir menos. Y luego me hicieron lo mismo a mí. Eso no es cierto, protestó. Pero su voz carecía de convicción. Sí es cierto. ¿Y sabe qué es lo triste? Pasé años pensando que si solo lograba lo suficiente, si solo me volvía lo suficientemente exitosa, finalmente me aceptarían. Pero al estar afuera de ese restaurante ayer, me di cuenta de que nunca sería suficiente. El problema nunca fui yo, fue usted. La fachada cuidadosamente mantenida de mi tía Patricia se agrietó ligeramente. No entiendes. Las cosas eran complicadas con tu madre y conmigo. Entonces ayúdeme a entender, la desafié. Porque desde mi perspectiva, usted me ha tratado como una obligación no deseada toda mi vida. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando más allá de mí hacia el apartamento. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Tu madre siempre fue la inteligente, la bonita, la que todos adoraban. Yo era la práctica, la responsable. Hice todo bien, me casé bien, mantuve las conexiones familiares, mantuve nuestra posición social. Janet lo tiró todo por tu padre, de quien todos sabían que no era confiable. La miré, la comprensión amanecía. Usted le tenía celos. Estaba preocupada, corrigió rápidamente, pero ambas escuchamos la mentira. Cuando él se fue y ella luchó, pensé que finalmente admitiría que había cometido un error, que necesitaba nuestra ayuda, mi ayuda. Pero nunca lo hizo. Era demasiado orgullosa. Estaba demasiado dolida, le contradije, por el juicio de su familia, por su amor condicional. Mi tía Patricia desvió la mirada. Cuando se enfermó, no sabía lo grave que era. No me lo dijo hasta que estaba avanzado. Para entonces, era demasiado tarde para reconciliarse, terminé por ella. Y después de que ella murió, en lugar de enmendarlo apoyando a su hija, simplemente continuó con el mismo patrón. Algo que podría haber sido vergüenza cruzó por su rostro. No sabía cómo cerrar esa brecha. Y luego tú lo estabas logrando todo por tu cuenta, justo como ella lo habría hecho. Megan apareció a mi lado, una silenciosa muestra de apoyo, y Patricia nos miró a ambas, pareciendo registrar por primera vez que no estaba sola ni indefensa. La fiesta se suponía que era un gesto, dijo finalmente. Un reconocimiento. Fue una actuación, corregí suavemente. Para sus amigos y conexiones, no para mí. Si hubiera querido celebrarme genuinamente, no me habría hecho esperar afuera como una invitada no deseada. Antes de que pudiera responder, el ascensor sonó y apareció un repartidor con una enorme caja de pastel. Entrega para la doctora Williams. El momento fue casi cómico. Mi tía Patricia miró el pastel, luego a mí. Robert arregló esto. Asentí. Él, Jake y Tyler se fueron de la fiesta después de mí. Parece que entienden lo que usted todavía no. Que la familia significa presentarse cuando importa, no solo cuando es conveniente o socialmente ventajoso. Ella absorbió esta información con visible incomodidad. Quizás por primera vez en nuestra relación, vi a mi tía Patricia sin palabras. La narrativa cuidadosamente construida que había levantado sobre la tía generosa que apoyaba a su sobrina menos afortunada se desmoronaba ante sus ojos. Después de que el repartidor le entregara el pastel a Megan, un silencio incómodo se cernió entre nosotras. Esperé, ya no sintiendo la necesidad de llenar ese espacio o de facilitarle las cosas. Debería irme, dijo finalmente. Claramente, este no es el momento adecuado. ¿Cuándo sería el momento adecuado, tía Patricia? Después de años de exclusión y juicio, ¿cuándo exactamente sería el momento apropiado para abordarlo? No tenía respuesta para eso. Mientras se daba la vuelta para irse, no sentí la satisfacción que podría haber esperado, sino una extraña clase de piedad.
Mi tía había pasado tantos años manteniendo apariencias y jerarquías que se había perdido el verdadero significado de la familia, el apoyo incondicional y la celebración de las alegrías mutuas que mi madre había encarnado. Para lo que valga, la llamé. Habría acogido con agrado una relación genuina con usted y la familia. No por lo que me pudiera dar materialmente, sino porque era la hermana de mi madre. Eso significaba algo para mí. Se detuvo, pero no se dio la vuelta. Después de un momento, continuó hacia el ascensor, con los hombros rígidos de orgullo o de arrepentimiento. Quizás de ambos. Más tarde ese día, finalmente devolví las llamadas del tío Robert. Nuestra conversación fue tentativa. Años de distancia creaban una incomodidad que ninguno de los dos sabía muy bien cómo manejar. Te fallé a ti y a tu madre, dijo sin rodeos después de las cortesías preliminares. Dejé que Patricia dictara nuestras relaciones familiares porque era más fácil que enfrentarla. Hizo una pausa. Ayer, verte parada sola fuera de tu propia celebración, fue como ver a tu madre de nuevo. No podía seguir siendo cómplice. ¿Qué pasó después de que me fui?, pregunté. Él se rió entre dientes, sin humor. Le dije a Patricia que había ido demasiado lejos. Jake y Tyler estuvieron de acuerdo. Salimos y casi la mitad de los invitados nos siguieron, incluyendo a la mayoría de los verdaderos miembros de la familia. Los socios de negocios a quienes ella estaba tan ansiosa por impresionar se quedaron bastante confundidos con toda la situación. Esta revelación me sorprendió. ¿La mitad de los invitados se fueron? Tu prima Emma se quedó, añadió, pero me envió un mensaje de texto más tarde diciendo que lamentaba no haberse ido también. Patricia tiene una fuerte influencia sobre ella. Hablamos durante casi una hora. El tío Robert llenó los vacíos en mi comprensión de las dinámicas familiares que habían moldeado mi infancia. La decisión de mi madre de casarse en contra de los deseos de la familia. El ostracismo subsiguiente cuando el matrimonio fracasó. La complicada relación entre las hermanas que había comenzado en la infancia y envenenado todo lo que vino después. Nada de esto excusa cómo te trataron, enfatizó. Pero quiero que sepas que nunca se trató de ti, Hannah. Eran viejas heridas y celos que existían mucho antes de que nacieras. Eso no hace que duela menos, dije. Honestamente, no, supongo que no, admitió. Hizo una pausa. A Jake y Tyler les gustaría verte si estás dispuesta. Lo sienten sinceramente. Siempre te han admirado, sabes, tu determinación, tu independencia, cualidades que su madre no necesariamente fomentaba en ellos. Prometí pensarlo, no lista para comprometerme con más interacciones familiares por el momento. Cuando terminamos la llamada, sentí una extraña mezcla de cierre y un nuevo comienzo. La conversación no había borrado el dolor de años de exclusión, pero había proporcionado un contexto que nunca antes había tenido. En las semanas siguientes, mientras me preparaba para el comienzo de mi residencia, recibí acercamientos tentativos de varios miembros de la familia. Jake me invitó a tomar un café donde se disculpó, torpemente pero con sinceridad, por años de seguir el juego de su madre. Emma envió una tarjeta manuscrita felicitándome por la graduación y expresando su arrepentimiento por su papel en el desastre de la fiesta. Incluso Tyler, el primo con el que había tenido menos conexión, me envió un mensaje de texto preguntando si podíamos reconectar. La tía Patricia permaneció conspicuamente en silencio, pero el tío Robert informó que mi confrontación la había sacudido más de lo que admitiría. Ella no es buena para reconocer cuando se equivoca, explicó. Nunca lo ha sido. Pero esta vez sabe que cruzó una línea. Decidí aceptar estas ramas de olivo tentativas de mis primos mientras mantenía límites saludables. No íbamos a convertirnos en una familia unida de la noche a la mañana después de años de distancia. Pero quizás podríamos construir algo nuevo, una relación basada en quienes éramos como adultos, en lugar de las dinámicas establecidas en la infancia. Más sorprendentemente, me encontré considerando la terapia familiar con aquellos dispuestos a participar. No para excusar el pasado, sino para entenderlo mejor y crear patrones más saludables en el futuro. Mi formación médica me había enseñado que a veces las heridas más dolorosas necesitaban ser reabiertas y limpiadas antes de que pudieran sanar correctamente. Mientras empacaba para mudarme a Boston, donde comenzaría mi residencia, coloqué la foto de mi madre cuidadosamente entre capas de ropa. Lo hice, mamá, susurré. No solo convertirme en doctora, sino defenderme como siempre quisiste que hiciera. No necesitaba una fiesta elegante ni la validación familiar para saber que ella habría estado orgullosa. Un año después del incidente de la fiesta de graduación, me encontraba en el pequeño pero alegre patio trasero de mi nuevo apartamento en Boston, rodeada de una mezcla de viejos y nuevos amigos, colegas de mi programa de residencia y, para mi sorpresa, un pequeño contingente de miembros de mi familia.
El tío Robert manejaba la parrilla con una seriedad innecesaria. Jaque conversaba animadamente con Megan sobre un caso de paciente en el que les había consultado a ambos, y Emma ayudaba a arreglar una mesa de platos compartidos que se habían acumulado constantemente. Celebración de supervivencia al primer año de residencia, decía un cartel hecho a mano colgado entre dos árboles, obra de Megan, completo con dibujos anatómicos de corazones que hacían sentir ligeramente incómodos a algunos de los invitados no médicos. Observé la escena con una tranquila sensación de satisfacción. Esta reunión era todo lo que la fiesta del año pasado no fue: genuina, relajada y centrada en relaciones reales en lugar de apariencias. Nadie actuaba para las redes sociales o las conexiones de negocios. Nadie se atribuía el mérito de mis logros. Era simplemente gente que se preocupaba unos por otros disfrutando de un hermoso día de verano. El camino hacia este momento no había sido ni recto ni fácil. Los meses posteriores a mi confrontación con mi tía Patricia habían estado llenos de dinámicas familiares incómodas, reconciliaciones tentativas y recaídas ocasionales en viejos patrones. Habíamos comenzado terapia familiar, el tío Robert, Jaque, Emma y yo, reuniéndonos mensualmente con un terapeuta experto en sistemas familiares. Nuestras sesiones habían sido casi cómicamente tensas. Ninguno de nosotros sabía muy bien cómo cerrar años de distancia y dolor. Pero lentamente, sesión tras sesión, comenzamos a desentrañar la compleja historia que había moldeado nuestras relaciones. El tío Robert habló con franqueza sobre su arrepentimiento por no haber enfrentado a su esposa antes. Jaque y Emma compartieron sus propias experiencias creciendo bajo los estándares exigentes y la aprobación condicional de mi tía Patricia. Diferente de mi exclusión, pero dañino a su manera. Siempre pensé que tú la tenías mejor porque tenías libertad, admitió Emma durante una sesión. Mamá controlaba cada aspecto de mi vida, mi apariencia, mis amigos, mis actividades. Todo se trataba de mantener la imagen correcta. Y yo pensé que tú la tenías mejor porque tenías seguridad y pertenencia, le respondí. Habría cambiado algo de libertad por saber que tenía apoyo familiar. Estas comprensiones nos ayudaron a desarrollar empatía por las experiencias de los demás. No estábamos comparando traumas ni compitiendo por quien lo había pasado peor. Finalmente nos estábamos viendo claramente, quizás por primera vez. Mi tía Patricia se negó a participar en la terapia, manteniendo que todo el ejercicio era un drama innecesario. Su ausencia se sintió, pero de alguna manera permitió que el resto de nosotros hablara con más libertad. El tío Robert había comenzado a enfrentarla de manera más constante, negándose a permitir comportamientos que dañaban las relaciones familiares. Había creado tensión en su matrimonio, pero él parecía más en paz consigo mismo. Tu madre estaría orgullosa de ti, me dijo un día después de una sesión de terapia particularmente productiva. No solo por convertirte en doctora, sino por obligarnos a todos a enfrentar algunas verdades difíciles. Profesionalmente, mi año de residencia había sido el esperado torbellino de agotamiento, aprendizaje intenso y triunfos ocasionales. El programa de medicina interna en Boston General era reconocido por sus rigurosos estándares, y hubo días en que me pregunté si tendría la resistencia para continuar. Pero la resiliencia que había desarrollado a lo largo de mi vida me sirvió bien en el desafiante entorno del hospital. Lo que más me sorprendió fue cómo mi experiencia personal con la disfunción familiar se había convertido inesperadamente en una ventaja en mi práctica médica. Descubrí que tenía una sensibilidad particular hacia los pacientes cuyas enfermedades se complicaban por las dinámicas familiares. El anciano cuyos hijos no podían ponerse de acuerdo sobre su plan de atención. El adolescente con síntomas misteriosos exacerbados por el conflicto parental. La joven madre tratando de navegar decisiones de tratamiento sin apoyo familiar. Tienes un don para esto, comentó mi médico tratante después de verme mediar en una difícil reunión familiar. La mayoría de los residentes a tu nivel se habrían frustrado y se habrían ido. He tenido algo de práctica, respondí simplemente. Mientras la celebración en el patio continuaba a mi alrededor, me sentí atraída hacia la pequeña mesa conmemorativa que había preparado en un rincón tranquilo. La fotografía de mi madre estaba rodeada de algunos objetos significativos, su libro favorito, el estetoscopio que me había dado cuando me aceptaron en la Facultad de Medicina y un pequeño frasco que contenía arena de la playa donde habíamos esparcido sus cenizas. Teniendo un momento, preguntó Megan, apareciendo a mi lado con 2 vasos de limonada. Sonreí, aceptando la bebida. Solo pensando en cuánto ha cambiado en un año. De estar parada afuera de tu propia fiesta a ser la anfitriona de una, a eso le llamo desarrollo de personaje. Brindamos, observando cómo la reunión evolucionaba a nuestro alrededor. Se formaban nuevas conexiones. Mi mentor de residencia conversaba profundamente con el doctor Soniago, quien había viajado desde mi ciudad natal para el fin de semana.
Jake le mostraba a mi colega Priya fotos de su nuevo cachorro. El tío Robert discutía seriamente técnicas de parrilla con mi casero. «Has construido algo bueno aquí», observó Megan. «Tu propia clase de familia». El término familia elegida siempre me había parecido algo cliché, pero mirando a mi alrededor, no pude negar su exactitud. Estas eran las personas que se presentaban no por obligación o expectativa social, sino por un cuidado y una conexión genuinos. Algunos estaban relacionados por sangre, otros por experiencias compartidas, pero todos se habían ganado su lugar en mi vida a través de una presencia y un apoyo constantes. La ausencia de mi tía Patricia era notable, pero no dolorosa. Después de meses de contacto mínimo, había enviado una breve nota reconociendo que quizás había juzgado mal algunas situaciones, lo más parecido a una disculpa que era probable que ofreciera. Respondí con igual brevedad, dejando la puerta abierta para una futura reconciliación sin esperarla. Nuestra relación seguía siendo tentativa y distante, pero el poder tóxico que alguna vez había tenido sobre mí había desaparecido. Dra. Williams llamó uno de mis internos, haciéndome señas para que resolviera un debate de buena gana sobre un reciente artículo de una revista médica. Mientras me unía al grupo, vi al tío Robert mirarme con una expresión que me recordó poderosamente a mi madre, una mezcla de orgullo y melancolía que me encogió el corazón. Más tarde, mientras la noche terminaba y los invitados comenzaban a irse, el tío Robert me ayudó a llevar los platos a la cocina. «A tu madre le encantaban las reuniones como esta», dijo inesperadamente. «Nada ostentoso, solo buena gente disfrutando de la compañía de los demás». Patricia siempre pensó que las fiestas de Janet eran demasiado informales, no lo suficientemente impresionantes, pero siempre eran las que la gente realmente disfrutaba. Me detuve, con las manos sumergidas en agua jabonosa. No sabía eso de ella. «Hay mucho que quizás no sepas. Era una mujer extraordinaria. Tu madre. Terco como el infierno, por supuesto, un rasgo familiar que claramente has heredado». Sonrió con picardía. «Estaría tan orgullosa de la vida que estás construyendo, Hannah. No solo de la parte de ser doctora, aunque también eso, sino de la forma en que has aprendido a defenderte mientras mantienes tu corazón abierto. Eso no es poca cosa». Mientras los últimos invitados se marchaban y el silencio se apoderaba del apartamento, me senté sola en mi pequeño balcón, observando las luces de la ciudad contra el cielo oscurecido. El viaje desde ese momento humillante afuera de The Garland hasta esta noche pacífica me había enseñado lecciones que ningún libro de medicina podría contener. Había aprendido que la familia no se definía por el ADN, sino por la presencia constante y el apoyo genuino. Que defenderse no era egoísta, sino necesario para la autenticidad. Que la sanación a menudo requería confrontar verdades dolorosas en lugar de mantener ilusiones cómodas. Y quizás lo más importante, que la pertenencia no era algo que se ganaba a través de logros o complaciendo a los demás, sino algo que se construía a través del respeto y el cuidado mutuos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Megan. «La mejor fiesta de la historia. A tu mamá le habría encantado». Sonreí, sintiendo la presencia de mi madre no como una ausencia, sino como un cimiento, la base sólida sobre la cual había construido todo lo que siguió. Su amor había sido incondicional en una familia donde el amor típicamente venía con condiciones. Ese regalo me había permitido, en última instancia, reconocer cuando las relaciones eran saludables y cuando no, establecer límites cuando era necesario y construir conexiones basadas en el cuidado genuino en lugar de la obligación. La sabiduría ganada con tanto esfuerzo del último año se asentó sobre mí como una manta cómoda. Había aprendido que alejarse de las dinámicas tóxicas no era rendirse. Era el primer paso para crear algo mejor. Que confrontar patrones dolorosos no era buscar problemas. Era crear la posibilidad de sanación. Que a veces era necesario estar sola antes de poder realmente estar acompañada. Mientras me preparaba para dormir esa noche, me detuve frente a la fotografía de mi madre en mi mesita de noche. «Creo que finalmente entiendo lo que intentabas enseñarme todo este tiempo», susurré. «Que la familia no se trata de dónde naces. Se trata de quien elige ser y de quien elige estar a tu lado en ese viaje. El camino por delante aún tendría sus complicaciones. Las dinámicas familiares establecidas durante generaciones no se transforman de la noche a la mañana, y la residencia seguiría poniendo a prueba mis límites profesionalmente. Pero ahora enfrentaba estos desafíos desde un lugar de fuerza y claridad ganadas con esfuerzo. Había dejado de esperar un asiento en una mesa donde no era valorada. En cambio, había construido mi propia mesa, una lo suficientemente grande para todos los que deseaban conectar auténticamente, sin dejar a nadie fuera. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han tenido que alejarse de algo familiar para encontrar algo mejor, o redefinir la familia en sus propios términos?
Compartan su historia en los comentarios. Y si esto les resonó, por favor, denle un me gusta, suscríbanse para escuchar más viajes de sanación y crecimiento, y compartan con alguien que quizás necesite que le recuerden que merece ser celebrado exactamente como es. Gracias por ser parte de mi familia elegida.